Solo quería visitar a mi hija, nada más. Hacía casi 2 años que no la veía. Se había mudado a Monterrey después de su boda, y con la llegada de mi nieta me dolía el corazón de añoranza. Empaqué mi maleta con cariño, dejé un pequeño regalo que había bordado con mis propias manos y tomé el autobús en la central de autobuses de mi ciudad natal, Oaxaca. Pero lo que sucedió en esa terminal cambió mi vida para siempre. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. Entraron hombres uniformados gritando, con perros rastreadores olfateando maletas, bolsos, personas. Uno de ellos me señaló directamente. Otro vino y me arrebató la bolsa del regazo como si fuera un delincuente. Estaba temblando. Apenas podía comprender lo que estaba pasando. Uno de los perros ladró con insistencia y los agentes parecían aún más tensos. Al abrir mi bolsa, sacaron un paquete envuelto en plástico negro. Lo juro por Dios, nunca había visto eso en mi vida. Antes de que pudiera decir una palabra, sentí las frías esposas en mis muñecas. Empezaron a empujarme, gritando que me habían arrestado por narcotráfico. ¿Narcotraficante? ¿Yo? Una mujer de casi 70 años. Me arrastraron en público como un monstruo. La gente me miraba como si ya supiera quién era. Pero nadie sabía nada. Nadie quería escuchar. Y lo que estaba por venir sería aún más cruel, porque a partir de ese momento, cada segundo de mi vida estaría marcado por una palabra que nunca imaginé que llevaría conmigo: traficante de drogas. Si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal y deja un me gusta, porque lo que sigue es más fuerte que cualquier juicio. Me llamo Rosalía. Nací y crecí en un pequeño pueblo en las montañas del sur de México, donde los días empiezan temprano, el maíz se muele a mano y la vida nunca ha sido fácil, pero siempre honesta. Crecí con mi madre, una mujer fuerte que me enseñó que la dignidad era lo único que nadie podía arrebatarnos, incluso cuando nos arrebataron todo lo demás. Me casé joven, aún con mis sueños de infancia escondidos en mi mente, y también fue temprano que conocí el dolor del abandono. Mi esposo desapareció cuando nuestra hija tenía solo 2 años. Nunca volvió a saber de nosotros. Nunca enviaste un centavo. Nunca preguntaste si estábamos vivos. Fui madre y padre, costurera y lavandera, cocinera y cuidadora, todo en uno solo para asegurarme de que mi hija tuviera un plato de comida y un cuaderno en la escuela. Pasaron los años y la niña se convirtió en mujer. Se graduó, consiguió un buen trabajo y se mudó a Monterrey con su esposo. Cuando me llamó llorando para decirme que estaba embarazada, sentí una alegría que solo quienes han perdido mucho comprenden. Durante el embarazo, les enviaba notas, cosía ropita y rezaba por las noches pidiendo protección. Y cuando nació mi nieta, quise correr a abrazarla como si el tiempo se detuviera en ese instante. Pero andaba escaso de dinero y tampoco tenía buena salud. Esperé a ahorrar un poco. Le pedí ayuda a un vecino para encontrar un vuelo más barato y por fin lo conseguí. Hice las maletas un domingo por la mañana, con el corazón ligero y la esperanza en la mirada. Le pedí prestada una maleta grande a mi vecina Estela, ya que la mía estaba muy vieja y deshilachada. Me despedí de los gallos, del porche de barro y de la humilde casita donde había vivido toda mi vida. Estaba feliz, nervioso, pero feliz. Al fin y al cabo, iba a ver a mi familia. Nunca imaginé que sería la última vez que vería mi hogar de la misma manera. Lo que me esperaba en Monterrey no era un abrazo de mi nieta, era el peso de una acusación que nunca imaginé que cargaría. Y todo empezó antes de llegar, porque lo que pasó en esa terminal no fue solo un malentendido, fue el comienzo de una pesadilla que nadie quería escuchar y que cambiaría por completo el destino de una abuela que solo quería amar. Esa mañana, cuando todo empezó, el cielo estaba despejado y una brisa cálida agitaba las cortinas de mi ventana, como si la naturaleza misma quisiera desearme un buen viaje. Me desperté temprano, como siempre.
Preparé un café sencillo con pan duro tostado a la parrilla y una infusión de manzanilla para calmar mi corazón, que ya latía con fuerza solo de imaginar el rostro de mi nieta por primera vez. Saqué el rosario de mi madre, que llevo conmigo desde que falleció, y recé con fervor, pidiéndole a Dios que me llevara y me trajera de vuelta en paz. No era una mujer acostumbrada a viajar, ya que nunca había salido del estado, y solo pensar en subirme a un autobús e ir tan lejos me hacía sudar frío. Pero el amor por una hija y una nieta vence cualquier miedo. Revisé mi maleta unas 3 veces. Empaqué la ropa más bonita que tenía, aunque estaba desgastada, y un par de sandalias cómodas que me regaló la señora Lourdes, mi madrina, quien me ayudó mucho cuando enfermé hace 2 años. Envolví la manta que le hice a mi nieta, bordada con flores rosas, en un paño y la guardé junto con una carta que había escrito con mucho esfuerzo, porque mi vista ya no es la de antes. En la carta le decía cuánto la quería, aunque aún no la conocía, y le pedía a mi hija que nunca dejara que esa niña olvidara a la abuela que tanto rezó por ella. También empaqué algunos medicamentos para el dolor de espalda y la presión arterial alta, así como algunos frutos secos para comer durante el viaje. Todo fue hecho con cuidado, con amor. La bolsa que llevé no era mía. Estaba deshilachada, sin cremallera y la correa casi se soltaba, así que tomé prestada una que Estela tenía guardada en el fondo de su armario. Me dijo que podía llevármela, que era espaciosa, resistente y que ya no la usaba. No lo pensé 2 veces. Le di las gracias y guardé todo dentro, ordenándolo todo lo mejor que pude. La bolsa tenía un olor raro, pero supuse que era porque llevaba tanto tiempo guardada. En el fondo, estaba agradecida de haberlo podido guardar todo, incluso con tan poco. Caminé hasta la estación de autobuses, ya que tenía suficiente dinero. El viaje fue largo, pero lo tomé con calma, observando el bullicio de las calles, escuchando los sonidos de la gente y sintiéndome realizada. Cuando el autobús se detuvo, respiré hondo, le di mi billete al conductor y busqué mi asiento junto a la ventana. Me senté, me acomodé la mochila en el regazo y pensé que este viaje sería el comienzo de una nueva etapa. No sabía que, en pocas horas, lo que parecía un simple viaje de madre e hija se convertiría en la peor pesadilla de mi vida, porque solo bastaron unos minutos y un simple detalle dentro de esa bolsa, prestado con buena intención, para poner mi mundo patas arriba. Y lo que pasó después, nadie lo podría haber imaginado. El viaje transcurrió con tranquilidad, a pesar de mi ansiedad. Con cada kilómetro recorrido, me sentía más cerca de algo que llevaba meses esperando. Recuerdo ver las montañas a lo lejos por la ventana, los paisajes áridos, los pequeños pueblos que aparecían y desaparecían en el horizonte. Veces me dormitaba, albergando pensamientos y recuerdos que me reconfortaban, soñando con el abrazo de mi hija, con la sonrisa de la nieta que nunca conocí. Mi mochila estaba en mi regazo, pesada, pero no quería guardarla en el maletero por miedo a perderla. Era todo lo que tenía en ese viaje, todo lo que me importaba. Cuando el autobús llegó a la terminal de Monterrey, era casi la tarde. El sol caía a plomo y sentía el calor pegado a la espalda. Recogí mi maleta con cuidado y caminé hacia la zona de llegadas buscando un teléfono público o algún lugar donde pudiera llamar a mi hija y avisarle de mi llegada. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, me rodearon 3 hombres uniformados. Uno de ellos sostenía un perro que olfateaba el suelo con insistencia. Otro sostenía un papel y miraba a los pasajeros como si buscara a alguien. Me sobresalté, por supuesto, porque esto no era común. Y aún sin entender, me quedé allí, sin palabras, con el corazón acelerado. Uno de los agentes me señaló directamente. ¡Ese!, gritó. Apenas entendía lo que pasaba. El perro empezó a ladrar en mi dirección y los agentes se acercaron rápidamente, exigiendo que les entregara mi bolso. Sin saber por qué, obedecí.
Uno de ellos me arrebató el bolso de la mano brutalmente, como si hubiera hecho algo terrible. Abrió la cremallera a toda prisa, rebuscó en los compartimentos interiores y se detuvo al encontrar un paquete oscuro envuelto en cinta adhesiva. Se me heló la sangre. Nunca había visto algo así en mi vida. Mis ojos buscaban una explicación, pero no podía hablar. Estaba paralizado. «Está transportando drogas», dijo uno de los agentes. Me esposaron allí mismo, frente a decenas de personas que me miraban como si fuera un animal. Algunos me tomaron fotos, otros bromearon, se rieron a carcajadas como si el momento fuera un espectáculo. Sentí un regusto amargo en la garganta, ganas de gritar y explicar, pero nadie me escuchaba. Intenté decir que la bolsa era prestada, que ni siquiera sabía qué contenía, que solo quería ver a mi hija, pero cada palabra que salía de mi boca parecía evaporarse en el aire. Ya habían emitido su veredicto. Para ellos, yo era culpable. Era un narcotraficante. Me metieron a empujones en la patrulla como una carga. Las esposas me apretaron las delgadas muñecas, doliendo más por su simbolismo que por el metal en sí. De camino a la comisaría, la radio del coche anunció la detención de una anciana involucrada en el narcotráfico en una central de autobuses de Monterrey. La forma en que me llamaron me dio ganas de desaparecer. La vergüenza me invadió. Yo, que siempre había sido honesta, que nunca había necesitado nada más que la misericordia de Dios, ahora estaba siendo exhibida como una criminal. Era como si toda mi historia, todos mis sacrificios, todo lo que había vivido hasta entonces, hubiera sido borrado por un solo momento que ni siquiera era mío. Y lo peor estaba por venir, porque ese arresto no sería solo una temporada en 1800 comisaría. Esa acusación me arrastraría durante años a un sistema al que nunca le importó saber quién era yo. Y lo que me esperaba a partir de entonces, nadie estaba preparado para oírlo, porque lo que parecía un malentendido pasajero se convirtió en una sentencia invisible, escrita por manos que nunca quisieron escuchar mi verdad. Y lo que vendría después sería aún más inhumano que el momento del arresto. Llegar a la comisaría fue como ser lanzado a otro mundo. En cuanto aparcó el coche, patrulla, un agente me sacó a la fuerza sin decir ni una palabra. Me empujaron a un pasillo sucio, con un fuerte olor a moho y desesperación, y me ordenaron sentarme en un banco de madera agrietado. Solo me quitaron las esposas cuando llegó otro agente y me registraron como si fuera peligrosa. Me pidieron que me quitara el pañuelo del pelo, me quitaron los zapatos, las pulseras, todo lo que llevaba. Se llevaron mi bolso como prueba y me dejaron allí, solo, sentado con las manos en el regazo, sintiendo el frío del suelo subirme por las piernas. No sabía qué hacer, qué decir ni con quién hablar. Nadie me explicó nada, nadie me preguntó nada. Era como si ya no fuera una persona, sino solo un número en un expediente. Estuve allí de pie durante horas, hasta que me llamaron a declarar. Un hombre de aspecto cansado, sentado tras un escritorio metálico, me miró con indiferencia. «Nombre completo», dijo sin levantar la vista. Respondí todo sin entender bien lo que estaba escrito en el papel. Intenté explicarle que la bolsa era prestada, que iba a visitar a mi hija, que no sabía qué era el paquete. Pero él solo asintió y llenó el informe. En ningún momento sentí que me estuviera escuchando de verdad. Era como si ya hubiera adivinado mi destino antes de que yo siquiera abriera la boca. Cuando terminé de hablar, me envió de vuelta al banco. Esperé un rato más hasta que me llamaron de nuevo, esta vez para tomarme fotos y huellas dactilares. Me llevaron a una celda pequeña con otras 3 mujeres que me miraban con recelo. El lugar estaba sofocante, con una luz tenue que parpadeaba en el techo, un fuerte olor a orina y un colchón delgado tirado en una esquina. Me senté en el suelo porque no quería molestar a nadie. Me temblaban las piernas, me daba vueltas la cabeza y un dolor indescriptible me crecía en el pecho. Allí, en esa celda, me di cuenta
de que el mundo exterior seguía su curso sin mí. Nadie sabía dónde estaba. Nadie sabía qué había pasado. Mi hija debía de estar esperándome, quizá preocupada, quizá pensando que me había dado por vencida. Y allí estaba yo, encarcelada como si fuera peligrosa, olvidada, en juicio por un crimen que ni siquiera comprendía del todo. Al caer la noche, oí a los guardias comentar que la prensa ya estaba publicando mi nombre, que llamaban al arresto una gran redada relacionada con el narcotráfico interestatal. Sentí que se me acababan las fuerzas. ¿Qué dirían los vecinos, mi hija, mis nietos cuando crecieran? ¿Cómo les explicaría algo que yo misma no entendía? Pero no sabía que esa celda fría solo sería el comienzo de un juicio aún más cruel. El juicio público, y peor aún, el juicio en los tribunales, donde nadie parece tener tiempo para escuchar la verdad de una pobre anciana. Cuando me dijeron que tendría una audiencia, mi corazón se llenó de una esperanza absurda. Seguía creyendo que solo tenía que contar mi versión de los hechos, mirar al juez a los ojos, explicarle que la bolsa no era mía, que el paquete no me pertenecía, que ni siquiera sabía qué era y que por lo tanto alguien en la sala me escucharía de verdad. Pensé por un momento que la justicia significaba escuchar con el corazón, pero pronto aprendí que para una mujer pobre, anciana y solitaria, la justicia es sorda, apresurada y despiadada. El día de la audiencia, me vistieron con un traje beige holgado y me hicieron caminar esposada por un pasillo lleno de miradas. Algunos me miraban con lástima, otros con miedo, pero la mayoría simplemente apartaba la mirada, como si fuera una vergüenza que nadie quería enfrentar. Al entrar en la sala, vi al juez sentado con el rostro serio, sosteniendo un fajo de papeles. Al otro lado, un fiscal me hablaba con palabras hermosas, pero cada una me impactó como una piedra en el pecho. Dijo que yo formaba parte de una trama de narcotráfico, que había pruebas contundentes, que mi conducta indicaba una implicación directa. No podía creer lo que oía. ¿Cómo podía alguien decir tantas mentiras con tanta seguridad? Mi abogado era un abogado de oficio, de los que ganan por juicio, no por victoria. Apenas me miró a los ojos. Recitó media docena de palabras de memoria y terminó con una frase que aún me duele recordar. Dada la edad de la acusada, solo pedimos que la sentencia tenga en cuenta su condición física. Era como si ya supiera que me condenarían, como si me hiciera un favor no morir allí dentro. Durante el juicio intenté hablar. Pedí que me permitieran contar mi historia, que tenía una hija, que solo quería ver a mi nieta, que la bolsa era prestada. Lo conté todo, pero nadie parecía escucharme. Era como si hablara en otro idioma. Con cada respuesta, veía la impaciencia en los ojos de la jueza, que golpeaba la mesa con el bolígrafo, como si intentara terminar rápidamente una conversación sin sentido. Cuando intenté explicar que mi vecina me había prestado la bolsa, me preguntaron si podía demostrarlo. ¿Cómo se prueba algo que sucedió de boca en boca, sin antecedentes, entre vecinos pobres que nunca necesitaron documentación para pedir prestado un paño de cocina? Me preguntaron por qué no había comprobado el contenido de la bolsa antes. Me sentí culpable por confiar, culpable por ser ingenua, culpable por ser demasiado simple para ese mundo de palabras difíciles y decisiones frías. Al final la sentencia llegó rápidamente: 5 años y 4 meses por tráfico de drogas. Escuché esas palabras y sentí como si mi cuerpo se hubiera caído de una montaña. No lloré, no porque no me doliera, sino porque me dolía tanto que hasta las lágrimas se me taparon. Me llevaron de vuelta a la celda y me quedé con los ojos abiertos, mirando al techo, intentando comprender qué había pasado. Todo parecía una larga pesadilla, de esas de las que suplicas despertar pero nunca lo haces. Mi hija, que seguía sin saber nada, probablemente estaría en casa preguntándose por qué nunca había llegado. Sabía que intentaría buscarme, pero también sabía que, cuando me encontrara,
el dolor en su rostro sería mayor que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Y fue allí, tumbado en ese delgado colchón, que comprendí que lo más doloroso no era solo la condena, era saber que nadie había intentado siquiera comprender quién era yo, pero lo que viviría en los meses siguientes en esa prisión superaría todo lo que había soportado hasta entonces. La rutina dentro de la prisión era diferente a todo lo que había experimentado, ni siquiera durante las etapas más duras de mi juventud. Era como estar enterrada viva, viendo cómo el mundo exterior seguía girando mientras el mío se detenía, congelada entre paredes frías, donde el tiempo no se medía con relojes, sino con gritos, portazos de hierro y comidas amargas servidas en bandejas de aluminio rayadas. La primera sorpresa fue darme cuenta de que no me veían como una dama, sino como una reclusa más. Mi edad o mi fragilidad no importaban. A los ojos de los demás, e incluso de los guardias, yo era simplemente la anciana que llevaba drogas en el bolso. La mayoría ni siquiera se molestaba en preguntarme mi nombre. Lo que me definía allí era una etiqueta que nunca fue mía, pero que se me quedó grabada a fuego. Las otras mujeres me miraron con recelo al principio. Algunas incluso se burlaron de mi presencia, como si fuera la caricatura de una criminal, una mujer arrugada y frágil que decía ser inocente, como todas allí. Pero no me defendí. Pronto aprendí que demasiadas palabras en una celda son como monedas arrojadas a un pozo. Hacen ruido, pero no cambian nada. El silencio se convirtió en mi único refugio. Me entretuve limpiando el suelo con un trapo viejo, organizando mis cosas con lo poco que me permitían y tratando de mantener la calma, incluso cuando mi cuerpo clamaba por un descanso que no llegaba. El dolor en las articulaciones aumentó, mi presión arterial fluctuó constantemente y, a veces, me despertaba en mitad de la noche jadeando, sin saber si era ansiedad o un problema. Más grave en ciernes. Lo peor no fue la comida agria ni el colchón delgado que me dolía la espalda. Fue el abandono, la sensación de haber desaparecido del mundo. Durante los primeros meses, todavía esperaba una carta de mi hija, una visita, alguna señal de que supiera lo que pasaba. Pero no llegó nada. Después de un tiempo, dejé de contar los días. Las semanas se confundían, los meses pasaban sin previo aviso. No había ningún espejo allí, pero sentí que cambiaba. Mi piel parecía más flácida, mi cabello se caía con más intensidad, e incluso mi voz, antes firme, ahora sonaba más baja, como si hubiera aprendido a susurrar para no molestar. La fe fue lo único que no me arrebataron. Rezaba todos los días con el rosario escondido dentro de la manta. Pedía protección, pedí fuerza, pero sobre todo, pedí no perder la esperanza. Me decía a mí mismo que la verdad siempre encuentra la manera de aparecer, incluso cuando parece olvidada. Y aunque no tenía a nadie que luchara por mí afuera, seguía creyendo que, de alguna manera, Dios no me dejaría morir por dentro como un criminal. Y fue cuando todo parecía perdido, cuando mi cuerpo ya no respondía con la misma firmeza y mi alma comenzó a desvanecerse en silencio, que algo inesperado sucedió. Algo que cambiaría por completo el curso de mi historia. El tiempo ya me había marcado cuando oí que me llamaban con un tono diferente. No era el grito áspero de un guardia impaciente, ni la burla de algún recluso cansado de mi silenciosa presencia. Era una voz más firme, pero con un dejo de urgencia contenida, como si algo finalmente hubiera cambiado. Sentí un nudo en el estómago y me sudaban las palmas de las manos antes incluso de levantarme. La rutina de la prisión era tan cruelmente predecible, tan mecanizada, que cualquier ruptura en ese ciclo gélido me infundía miedo y esperanza. Me llevaron a una pequeña habitación, con una silla de hierro a un lado y un escritorio mugriento al otro, donde un hombre de traje oscuro esperaba con un maletín en la mano. No tenía la mirada vacía de los defensores públicos con los que me había cruzado antes. Había algo en su expresión que me llamó la atención, su presencia. Me saludó con respeto
algo que ya me parecía extraño en ese ambiente donde el respeto era una palabra extinta. Me miró a los ojos como si hablara con una persona, no con un número de celular. Dijo que era abogado y que estaba allí porque alguien lo había contactado con información sobre mi caso. En ese momento, mi corazón se aceleró de una manera que ni siquiera recordaba posible. Fue como si una chispa, oculta bajo las cenizas de años de injusticia, aún tuviera la fuerza para arder. Empezó a contarme que un joven llamado Damián había llegado a su oficina. Era hijo de una mujer que conocía muy bien, Estela, mi vecina, la misma que me prestó su bolso. Ese bolso, la pieza que, hasta entonces, había sido el único testigo silencioso de mi caída. Según el abogado, Damián encontró a su madre postrada en cama, debilitada tras un derrame cerebral, y en un momento de confusión entre la conciencia y la culpa, ella reveló un secreto que había guardado durante años. Dijo que la bolsa que me había prestado en aquel momento no era precisamente suya. Era de un antiguo novio, un hombre involucrado en negocios turbios que usaba a la gente común para desviar sospechas. Estela, quizás por miedo, quizás por ignorancia o quizás por ambas cosas, sospechó que algo andaba mal, pero nunca tuvo el valor de abrir la bolsa. Tampoco tuvo el valor de advertirme. Tras enterarse de mi arresto, la conmoción la paralizó. Y así, el tiempo pasó, y con él, la oportunidad de salvarme pareció desvanecerse. Hasta ese momento, al escuchar la confesión de su madre, Damián no pudo soportarlo. Dijo que creció viéndome como una figura respetada, que recordaba el olor de mi pan de maíz, mi forma tranquila de hablar con los vecinos y las historias que contaba en la acera. Dijo que siempre había dudado de la acusación, pero que no sabía qué hacer. Ahora, con su madre al borde de la muerte, decidió actuar. Reunió lo poco que tenía y buscó a ese abogado, quien le trajo el relato, la historia, la verdad, o al menos la parte que había estado oculta durante años. El abogado abrió la carpeta y me mostró algunas páginas con notas, copias de mensajes antiguos, fotografías de documentos relacionados con Estela e incluso los antecedentes policiales del novio desaparecido, quien ahora figuraba como prófugo. Dijo que, con este material, había solicitado oficialmente la reapertura del caso. Por primera vez, alguien estaba recorriendo el camino hacia la verdad, un camino nunca transitado ni cuestionado. En ese momento, fue como si se abriera una ventana en una habitación oscura, donde había estado encerrado durante años. Las palabras de ese hombre se sintieron como luz, aunque tenues, aunque temblando en mis manos. Quería creer. Quería aferrarme a esa idea como quien se aferra a un último hilo de esperanza. Pero una parte de mí también estaba demasiado cansada, demasiado rota para volver a creer. El sistema que me aplastaba parecía inmune a la verdad. Y si nadie me escuchaba antes, ¿por qué lo harían ahora? Pero me miró a los ojos. Y la forma en que pronunció mi nombre, con firmeza y compasión, me destrozó por dentro. Señora Rosalía, le creo, y lo vamos a demostrar. Era la primera vez en muchos años que alguien se refería a mí con dignidad. No como una acusada, no como un número, como un ser humano, como una mujer, como una víctima. Salí de aquella habitación con las rodillas débiles, pero el pecho palpitante. Era como si mi cuerpo, acostumbrado a la parálisis del dolor, no supiera qué hacer con esa chispa de vida. No lloré, no sonreí, pero respiré de otra manera. En los días siguientes regresó. Se sentó conmigo. Me hizo preguntas. Escuchó cada parte de mi historia sin interrumpirme. Anotó detalles olvidados, buscó documentos antiguos, regresó a mi barrio, localizó expedientes de becas, las historia de Estela, conversaciones con familiares, todo. Me mostró fotos del pasado, me trajo el olor de mi calle, el color de las paredes de mi casa, el recuerdo del porche donde solía rezar. Era como si alguien estuviera dando un rompecabezas que todo el mundo había resuelto y había ignorado.
se presentó la solicitud formal de reevaluación. Y aunque no sabía qué esperar, algo dentro de mí empezó a respirar de otra manera. Ya no era solo una anciana olvidada en una celda sofocante, era alguien con un nombre, una historia, una voz. Por primera vez en muchos años, alguien había decidido escuchar. Pero lo que sucedería a partir de ese momento, nadie lo podría haber predicho. Porque una cosa es intentar demostrar la verdad, otra es enfrentarse a un sistema que sobrevive ignorándola. Y lo que vendría después, lo aprendería con sangre, lágrimas y justicia, o la falta de ella. El día que llegó la noticia fue extraño. No hubo fanfarrias, ni aplausos, ni una celebración inmediata, como la que vemos en las películas. No hubo música, ni gritos de alegría. Fue como si el universo hubiera elegido el silencio para hacerme saber que algo había cambiado. Uno de los guardias de la prisión, el que siempre me trataba con frialdad, el que rara vez me miraba a los ojos, apareció en la puerta de la celda con una hoja doblada en la mano. Simplemente dijo: «Quedas libre». No me explicó nada, no me deseó suerte, no me preguntó si estaba bien. Simplemente anunció la sentencia como quien lee el pronóstico del tiempo. En ese momento no lo entendí. Me quedé allí, mirándolo como si me hubiera dicho algo en otro idioma. Después de tantos años encerrado, cualquier esperanza parecía demasiado peligrosa para aceptarla sin sospechar. Nuestras mentes aprenden a no crear expectativas. Aprenden a no esperar nada bueno. No lloré, no grité, no reaccioné como quizás lo haría cualquier otra persona. Simplemente me puse de pie lentamente, con las piernas temblorosas y el corazón agitado. Libertad parecía un concepto abstracto, como si hubiera olvidado lo que era vivir sin barrotes. Me guiaron por los gélidos pasillos del lugar que me había aprisionado durante tantos años. Y con cada paso, sentía como si un trozo de mi historia se fuera quedando atrás, aunque sabía que, en mi interior, las cicatrices permanecerían. Me llevaron a una oficina administrativa, donde un empleado me entregó una bolsa con mis pocas pertenencias. Todo estaba allí: el pañuelo que llevaba el día de mi arresto, unas sandalias gastadas y unos papeles garabateados que ya no recordaba haber guardado. Firmé documentos que ni siquiera tenía fuerzas para leer, simplemente asintiendo con la mirada vacía y la mano temblorosa. De repente, la puerta se abrió, y afuera, el sol parecía más brillante de lo que recordaba. Era como si me hubiera estado esperando todo este tiempo, oculto tras una espesa nube llamada injusticia. Di mis primeros pasos hacia la libertad, con el cuerpo ligero, pero el alma aún hecha pedazos. No había nadie que me diera la bienvenida, ni abrazos, ni flores, ni miradas familiares. Solo el mundo que seguía su ritmo indiferente, como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera existido. Me enviaron a un albergue sencillo, guiado por una trabajadora social que me dio vales de transporte y una comida caliente. Comí despacio, en silencio, saboreando la comida con una mezcla de gratitud y tristeza. Fue allí, sentado en una cama estrecha y desconocida, donde pude respirar profundamente por primera vez en años y sentir que la pesadilla se aflojaba. Pero no era alivio, era una especie de duelo. Un duelo por todo lo que había perdido, por todo lo que podría haber sido diferente. Esa misma noche, la televisión mostró un titular frío, casi invisible, en la barra inferior de un periódico local: anciana liberada tras años injustamente encarcelada por narcotráfico. Y eso fue todo, sin nombre, sin explicación, sin disculpa, sin reportaje que intentara comprender cómo, por qué o quién tenía la culpa. Mi nombre, mi historia, mi dolor, todo reducido a una línea genérica, sepultado entre el clima y los deportes. Eso me destrozó más que cualquier sentencia, más que los años de encarcelamiento, porque no era solo la prisión física lo que dolía,
Era la eliminación, la cruel forma en que el mundo intenta silenciar lo que molesta, como si la verdad fuera un ruido incómodo que necesitaba ser ahogado. Cuando logré llamar a mi hija, sus palabras salieron entre sollozos. Lloraba tanto que apenas podía hablar. Dijo que había intentado encontrarme, tocado puertas, pedido ayuda, pero nadie contestaba. Había dolor en sus ojos, pero también culpa. Culpa por haber creído, culpa por haberse alejado, culpa por no haber insistido más. Me pidió perdón por todo. Y yo, como madre, simplemente la abracé, porque una madre abraza incluso cuando el corazón sangra, incluso cuando la herida sigue abierta. Conocí a mi nieta unos días después. Me miró con curiosidad, pero también con distancia, como si intentara comprender quién era esa mujer a la que todos llamaban abuela, pero que nunca asistía a las fiestas escolares, ni a las citas importantes, ni a los abrazos de los domingos. Y, en cierto modo, yo era una auténtica desconocida, porque el tiempo que nos robaron, nadie puede devolverlo. La relación que podríamos haber construido fue destruida por una acusación que nunca fue mía, un vínculo arrancado de raíz antes siquiera de que pudiera florecer. Aunque estaba afuera, sabía que una parte de mí había muerto por dentro, porque nadie sobrevive completo a un encarcelamiento injusto. Nos fragmentamos, aprendemos a vivir con los pedazos, y a veces no todos los pedazos regresan. La indignación no me convirtió en una mujer amargada, pero me dejó una herida abierta que nadie ve, una herida que palpita cada vez que oigo que acusan injustamente a otra mujer, cada vez que veo en televisión el rostro de alguien juzgado antes siquiera de ser escuchado, porque sé, con cada célula de mi cuerpo, lo que es ser silenciada, lo que es gritar por dentro mientras el mundo sigue su curso, como si fuera solo un número más en las estadísticas de la injusticia. Hoy, incluso con la libertad en mi cuerpo, cargo con la prisión del recuerdo, el miedo a regresar, la desconfianza ante la mirada ajena, la vergüenza que no es mía, pero que el sistema me obligó a soportar. Soy solo una entre muchas, una entre tantas Rosalías olvidadas, silenciadas, enterradas vivas bajo el peso de un error que no cometieron. Pero si puedo hablar hoy, lo haré, porque si mi historia llega a un alma herida, si hace que alguien cuestione lo que ve antes de juzgar, si hace que una mujer presa hoy sienta que no está sola, entonces tal vez, solo tal vez, lo que viví no fue en vano, porque a veces lo que destruye a una persona no es el tiempo tras las rejas, es la certeza de que nadie, absolutamente nadie, quiso escucharla mientras aún estaba a tiempo de evitar la tragedia. A veces me encuentro sentada en el porche de esa misma casa donde todo empezó. El banco de madera aún cruje bajo mi peso envejecido. Las hojas secas se acumulan en las esquinas y el viento sopla igual que el día que salí con la maleta en las manos y la esperanza en el pecho. Solo que ahora, después de todo lo vivido, ya no soy la misma mujer que salió a visitar a su hija. He perdido más que tiempo. He perdido parte de mi historia, mi brillantez, mi voz. He perdido la libertad de confiar sin miedo. Y aunque he recuperado el derecho a caminar por las calles sin esposas, llevo dentro una prisión invisible, una que nadie ve, pero que pesa cada día cuando me miro al espejo e intento recordar quién era antes de que la injusticia me aplastara. Pienso en cuántas otras mujeres como yo están ahí, olvidadas, enterradas vivas entre paredes frías, cargando con una culpa que no les pertenece. Pienso en aquellas que no tienen a nadie que las busque, aquellas que nunca tendrán un abogado tocado por casualidad, aquellas que morirán en su interior sin que nadie sepa siquiera su nombre. Mi historia salió a la luz porque alguien decidió escuchar, pero ¿y las demás? ¿Quién las oirá? ¿Quién dará voz a estas vidas arrancadas del mundo como si fueran desechables? No busco venganza. No quiero que nadie sufra lo que yo sufrí. Pero quiero que mi voz llegue a lugares donde la justicia no ha llegado.
porque si tan solo una persona escucha lo que he vivido y entiende que esto le puede pasar a cualquiera, entonces quizás he cumplido un propósito más grande que simplemente sobrevivir. Hoy hablo para que no me olviden. Hablo porque descubrí, de la forma más dolorosa, que el silencio protege al culpable y condena al inocente. Si me has escuchado hasta aquí, si has sentido una punzada de indignación en el pecho, si por un instante te has puesto en mi lugar o has recordado a alguien que haya pasado por algo similar, te pido, no dejes que esta historia muera al final de este video. Compártelo, comenta, grita conmigo para que otras voces silenciosas encuentren espacio. Y si crees que historias como la mía merecen ser contadas, suscríbete, activa la campanita y síguenos, porque aquí, en este canal, contamos lo que el mundo preferiría ocultar. Y si esta historia te conmovió, prepárate, porque en el próximo episodio escucharás la historia de una abuela que fue acusada de asesina durante 12 años por una carta anónima. Lo que descubrimos en este caso dejó en mi mente silencio incluso a la fiscalía. No te lo pierdas. Haz clic en el video a continuación y continúa este viaje de verdades reprimidas que necesitan, ahora más que nunca, ser liberadas.